Buenos días a todo el mundo que está esta mañana de webinar con nosotros. Hoy como invitada, entrevistada, y además es un placer porque bueno, pues es compañera, es amiga y es una, digamos, la persona más indicada para hablar hoy en este webinar, donde estaremos explorando qué es y qué sabemos y qué se puede hacer y cómo trabajar en todo lo que tiene que ver con la discalculia. Entonces, doctora Iwet Costa, buenos días. Hola, buenos días, Manuel. Gracias por invitarme. Gracias a ti por cogerte un día de julio para estar con nosotros, aunque sea un ratillo, que siempre se agradece coger tiempo de las vacaciones. Pues Iwet, si quieres te presento un poquito, aunque es una cosa que sueles hacer tú y te presentas fenomenalmente, obviamente, claro, en los seminarios, charlas, incluso das. Pero bueno, hago una ligera introducción y ya nos terminas tú de completar si quieres la introducción para que la gente también entienda y comprenda la dimensión de la entrevista que tenemos hoy con nosotros. Pero bueno, yo voy a decir simplemente que Iwet Costa es doctora en psicología, ella es psicología evolutiva, si no estoy equivocado, y que es una cosa que compartimos. Ella es italiana, está ahora mismo afincada en España ya desde hace mucho tiempo, ha estado trabajando y colaborando trabaja y colabora con la Universidad de Málaga, en concreto con el Laboratorio de Cognición Numérica. Trabaja también con empresas fuera de la universidad, Smartick en este caso. Ella tiene su propia empresa de la que nos hablará también un poquito, y sobre todo ha estado desarrollando trabajo no solo de investigación, pero trabajo muy importante e interesante de investigación, y luego ha desarrollado muchísimos años de práctica profesional en todo lo que tiene que ver con discalculia. Entonces, pues hoy, en este ratito que tenemos para hablar, espero que la gente lo disfrute mucho, porque es que, bueno, aparte de lo que sabe, lo suele explicar siempre muy bien. Así que nada, mi presentación va hasta ahí. Si quieres decir algo más de ti, pues... Bueno, sí, lo has dicho casi todo, pero sí, he hecho mi doctorado y he trabajado también en Inglaterra, donde, como has dicho tú, tengo mi empresa. Mi empresa está en Londres. Y nada, llevo 4 años aquí en España, muy feliz, colaborando con Javier en el Laboratorio de Cognición Numérica, haciendo diferentes proyectos relacionados con la evaluación y intervención en discalculia. Y sí, hablando de mi doctorado, postdoc y mi trabajo en la universidad, toda la investigación se ha centrado sobre todo en el desarrollo de programas de intervención para ayudar a los niños en el desarrollo de su habilidades matemáticas, y también centrándome en un trabajo de prevención temprana de la discalculia, entonces con niños muy pequeños. Y desde 4 años trabajo también con Smartick, que si queréis luego lo hablamos un poco, pero es una plataforma online para trabajar las matemáticas, con actividades basadas en la evidencia, para niños de 4 a 14 años. Entonces ahí también relacionado un poco con todo mi trabajo en la universidad. Pues si quieres empezamos con una de las preguntas más básicas, que sería ¿qué es la discalculia en el fondo? Y esta es básica, pero es particularmente importante porque, aunque la dislexia, por ejemplo, que podría ser su prima hermana, es muy conocida ya, ya no solamente en el mundo de las ciencias de la salud, en el mundo educativo, sino ya también en el día a día de las familias. Sí. La palabra es conocida, pero el significado profundo, lo que implica y lo que es, no tiene por qué ser muy conocido. Y si eso ocurre con la dislexia, la discalculia, que es mucho más desconocida, pues sí es verdad que requiere que nos paremos un ratito en que nos cuentes qué es exactamente eso de la discalculia, para que la gente pues tenga una idea clara de lo que implica y lo que es. Entonces, ¿qué nos puedes decir de eso, Bueno? Sí, tiene razón. Esto es decir, la discalculia es un trastorno neurobiológico del aprendizaje que dificulta el aprendizaje de las matemáticas. Y
Y cuando hablamos de dislexia, prácticamente todo el mundo sabe qué es la dislexia, por lo menos entre los profesionales, pero ya la discalculia, cuando se empieza a hablar de la discalculia, la gente normalmente no sabe qué es la discalculia, y entre los profesionales también hay un problema de que no se sabe, a lo mejor se sabe más o menos qué es, pero luego no se sabe cómo hacer evaluación, cómo evaluar la discalculia y cómo hacer la intervención. Y esto es un problema muy grave porque la discalculia tiene la misma frecuencia de la dislexia, es decir, estamos entre un 5 y 7% de la población que tiene dislexia. Muchas veces hay comorbilidad entre dislexia y discalculia, es decir, niños que tienen dislexia pueden tener discalculia también. Un aspecto muy importante que tenemos que considerar de la discalculia es que es extremadamente heterogénea. Entonces, esto dificulta la evaluación y la intervención, porque tenemos niños con discalculia con perfiles muy diferentes, porque claro, las matemáticas es que hay muchos temas diferentes, entonces puede ser niños que tienen problemas con escritura y lectura de números, con la tabla de multiplicar, otro que pueden tener más problemas con la resolución de problemas matemáticos, escritura de cálculos también en la hoja, muchos problemas diferentes. Entonces sí, esto es una característica. Me imagino, y bueno, con lo que estás diciendo, me imagino también porque en la práctica profesional que yo desarrollo, pues me pasa un poco lo mismo, ¿no? Lo veo igual y al final la investigación lo que plantea. Pero claro, me imagino que al final esto nos lleva a una conclusión, que es que la etiqueta para aquellas personas que tengan un hijo o una hija que tiene este tipo de dificultades y que las familias muchas veces no saben por dónde les vienen, no saben si es que al crío no les gusta, si es que el crío se pone nervioso, si es que no le han enseñado bien, si es que es vago, si es que lo que sea, ¿no? Cuando no sabes qué es lo que pasa y alguien te dice por primera vez, pues quizá pueda haber una discalculia detrás o hay una discalculia. Llegar a esa etiqueta no es suficiente, porque como tú dices, es tan heterogéneo que para empezar a trabajar es interesante, es bueno saberlo, porque la familia y el niño y los profesionales de repente tienen un marco al que atenerse. Claro. Y ya el niño de repente no es vago, sino que es otra cosa, que tiene unas necesidades, pero determinar esas necesidades específicas para ese niño, me imagino que es absolutamente totalmente fundamental, claro. Sí, claro. Entonces, ¿no? El primer punto de un buen programa de intervención, es decir, una buena evaluación completa, y aquí tenemos un poco que utilizar la herramienta que tenemos, que no son tantas como la que tenemos para la discalculia, para la dislexia, perdón. Entonces, por la discalculia sí tenemos algunas herramientas para la evaluación de la habilidad de matemáticas, que son por ejemplo, el tema 3, el verde, que es un test además gratuito desarrollado por el Laboratorio de Cognición Numérica, el TEDIMAT. ¿Cuál es el problema también? Que estas son herramientas que llegan normalmente hasta los 8 años, ¿no? Y muchas veces los niños llegan a consulta que tienen más de 8 años. No debería ser, pero esto pasa, porque al principio sí, uno piensa, bueno, es que las matemáticas son difíciles y que no le gustan las matemáticas, no se aplica. Entonces llegan hasta los 8, 9, 10 años antes de buscar ayuda. Entonces sí, siempre antes de programar una intervención es muy importante hacer una evaluación completa de toda la habilidad de matemáticas, la habilidad de matemáticas básicas también. Entonces estamos hablando de comparación de cantidades, conteo, reconocimiento de números, porque ¿qué pasa? Que con niños con discalculia muchas veces tenemos problemas a este nivel básico. Con esto no quiero decir que un niño de 8 años no sabe contar, ¿no? Pero a lo mejor sí sabe contar si le digo cuenta de 1 a 100 y el niño cuenta sin problemas. Y luego le digo, ¿qué número viene después del 68?
y ahí ya empieza que tiene que pensarlo más, ¿no? Porque no tiene en su mente, el niño con discalculia no tiene en su mente una buena y clara representación de los números, de las magnitudes y de la línea numérica mental. O le digo, bueno, entonces ahora contar de 5 en 5 a partir del 20 o del 30. Y ahí puedes ver que un niño ya de 8 años que cuenta perfectamente, porque claro que saben contar, tienen problema a nivel de flexibilidad. Pues igual a ese respecto, yo me vienen un par de preguntas a la mente. Yo creo que puede ser interesante verlas, sobre todo para, como siempre, pensando un poco en las familias que nos puedan ver o a quien le pueda llegar este vídeo, que son, bueno, pues las que junto con los profesionales los que están siempre más preocupados por sus hijos y por sus hijas, claro. Y una es, si dices que es tan importante que, digamos, cojamos a tiempo esa discalculia, que no nos esperemos hasta los 10 años, que fíjate, con 10 años qué habitual es que vengan a las consultas niños y niñas que por primera vez, como dices tú, buscan ayuda, ¿no? Pero si es tan importante verlo al principio, ¿quién se da cuenta de los primeros síntomas? ¿Cuáles son los primeros síntomas? ¿En qué edad tiene sentido buscar ayuda o por lo menos consultar? Y luego, y sobre todo, si esto le pasa a una de las familias que nos está viendo ahora mismo y dice, joder, es que yo creo que mi hijo de 4 años o de 5, de 6, ahora no lo dirás, algo le pasa y no sé qué es. ¿A quién tiene que consultar? Es decir, ¿en qué momento, qué ve y quién lo ve y a quién consulta? Bueno, nosotros en Italia, en Inglaterra, hemos hecho algunos estudios con niños de 4 o 5 años, entonces que todavía iban a la escuela infantil, que no habían empezado primaria, y hemos visto que efectivamente con niños tan pequeños se pueden hacer algunas evaluaciones y se pueden identificar niños en riesgo de discalculia. Esto no quiere decir que estos niños, por cierto, tendrán discalculia, pero sí, comparados con los niños de su edad, tienen problemas en el área de las matemáticas. ¿Qué área? Claro, en conteo, reconocimiento de dígitos. Por ejemplo, me ha pasado a mí de una niña de 5 años que le ponías carta con números y le decía, enséñame todos los números 2. Y como los 2 no eran todos idénticos, eran de colores diferentes o con un font, ¿no? Escrito de manera un poco diferente, ella no lo clasificaba los 2 como número 2. Entonces, este tipo de problemas, ¿no? O comparar cantidad, le dice, mira, aquí hay árboles, en esta carta, ¿dónde hay más? Y niños que no te saben decir dónde hay más, dónde hay menos. Entonces, habilidades muy básicas donde estos niños tienen, claro, problemas graves comparados con los niños de su edad. Entonces, con estos niños, ¿quién se da cuenta? Son las señas en las escuelas infantiles que normalmente tendrían que darse cuenta y normalmente se dan cuenta. Entonces, hablarlo con los padres y los padres pueden encontrar unos psicólogos educativos. Hay diferentes centros, ¿no? donde se hacen este tipo de intervenciones. Y nada, todos los graduados del máster que vamos a ser seguros que podrán ayudar en este sentido. Entonces, haciendo juegos, claro, con niños así pequeños, haciendo juegos, involucrando a la familia, involucrando el colegio, porque con niños pequeños solamente esto se puede hacer, jugar y introducir lo más posible juegos en su rutina. Porque, bueno, normalmente se hace mucho esto con las letras, también con niños pequeños, ¿no? Como, vamos a ver, ¿qué letra es esta? ¿Cuál es la primera letra de tu nombre? No sé, todo este tipo de actividades que con números se hacen menos. Entonces, no sé, cocinamos juntos y necesitamos 3 vasos, me das 3 manzanas, ¿no? Introducirlo en la rutina, contar los pasos. Yo hay una cosa que, claro, he tenido la suerte de verte
de compartir contigo así algunos momentos de formación, y te he visto dando clases, te he visto dando charlas, etcétera, cursos. Y hay una cosa que siempre dices que me parece muy importante destacar. En el momento en el que los profesionales o la familia o alguien va a coordinar una intervención, ya sea temprana o no. Y es la importancia que tiene por parte del profesional el conocimiento del desarrollo de las habilidades matemáticas. Sí. Porque es verdad que utilizar el juego como estrategia metodológica es fundamental, sobre todo cuando los niños son pequeños, porque de lo que se trata al final es de que no se separen de las matemáticas, que entiendan de una manera práctica, divertida y realista en la medida de lo posible por qué los números son importantes en la vida cotidiana, qué les puede aportar de interesante, de divertido también. Y luego voy a coger más adelante un sentido más maduro. Pero claro, cuando el profesional o la profesional plantean esos juegos, tienen que estar planteados desde un conocimiento profundo del desarrollo de las habilidades matemáticas, que siempre lo subrayas, y es algo que no se trata de jugar. No se trata de jugar. Los niños están jugando, nosotros no. Es decir, los niños están jugando, así que tienen que pasárselo bien, pero sí, nosotros tenemos que conocer muy bien toda la teoría de cómo se desarrollan las habilidades matemáticas. ¿Por qué? Porque esto es fundamental para organizar nuestro programa de intervención, para entender cuáles son las áreas a intervenir y para decidir cuáles son nuestros objetivos y cómo están organizados de manera jerárquica. Y sí, esto es un tema muy importante, no solamente con los niños pequeños, también cuando hablamos de un niño de 8 años que tiene problemas con las multiplicaciones, por ejemplo, ¿no? Con la tabla de multiplicar tienen problemas. Y bueno, a veces me pasa algún alumno que dice, bueno, ¿qué hacemos? Practicamos la tabla de multiplicar por 1 mes y medio, vale, pero pensamos primero qué pasa, por qué el niño está teniendo problemas en la tabla de multiplicar. ¿Hay un problema de memoria de trabajo, por ejemplo? Entonces, si la respuesta es sí, tenemos primero que hacer algo a nivel de memoria de trabajo, ¿vale? Y luego pasar otra vez a la tabla de multiplicar, a lo mejor con herramientas visuales para ayudarle. ¿Tienen problemas con la tabla de multiplicar porque no ha entendido el significado de la multiplicación? Entonces aquí también volvemos a un trabajo muy básico, con regletas, con herramientas manipulativas para entender la cantidad y qué significa la multiplicación, y luego volvemos a la tabla. Entonces, conocer a fondo la teoría nos ayuda en esta organización jerárquica de los objetivos. Entonces no es que el niño tiene problema en un área y nosotros vamos a ir trabajando esta área, no, tenemos que volver a las habilidades básicas que soportan esta área, trabajar estas y luego volver a la habilidad afectada. Sí. Fenomenal. Pues hay aquí, bueno, la verdad es que tengo un montón de preguntas que hacerte, pero quizá pasando un poco, pues esto de la evaluación a la parte ya de intervención, siempre, yo al menos personalmente, se me plantean siempre 3 tipos de intervención que son muy diferentes, y dentro de cada una luego hay que ajustar a la persona muchas cosas, pero una es la intervención temprana, cuando, como estabas diciendo antes, cuando los niños son muy chiquititos, si has comentado alguna cosa. La intervención ya cuando nos encontramos en los cursos, digamos, de primaria, pero no los hemos cogido tan pequeñines. Y luego ya la intervención cuando los chavales se encuentran por encima normalmente de los 10, 11, 12 años, incluso, que cada vez hay más gente, tanto en dislexia como en discalculia, que es adulta y que quiere intentar trabajar esas áreas. Entonces, en general, los programas de intervención, pero luego las diferencias en cada uno de esos momentos. Sí. ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Qué es interesante conocer para mejorar nuestra forma de intervenir? Vale, bueno, lo interesante es que los estudios nos dicen que una intervención temprana es súper importante, porque si nosotros empezamos a trabajar con niños en escuela infantil, trabajando habilidades matemáticas básicas, lo que hacemos es que le damos una base fuerte, y cuando empiezan la escuela primaria,
ya tendrán más posibilidades de tener menos problemas. Recordamos que esto es un problema neurológico, es un trastorno neurológico, entonces no es que se cura, ¿no? La discalculia no desaparece, pero si tú le das algunas habilidades que le ayudan a empezar la primaria de manera más tranquila. Entonces, bueno, esto es fundamental. Luego, cuando llegan los niños ya un poquito más mayores, ¿qué pasa? Que tenemos que tomar en cuenta el aspecto emocional. Son niños que ya han pasado unos años en el cole, no se enteran de nada de matemáticas, porque normalmente es que ven a todos los compañeros que pueden, y ellos no, y lo intentan, y la gente le dice, bueno, es que no lo estás intentando bien, es que ¿por qué no estás escuchando? Es que lo hicimos ayer y ya hoy no te acuerdas la tabla del 3, ¿no? Todo eso, todos los días. Además, hacer los deberes. Para ellos hacer los deberes de matemática es una pesadilla. Llegan a casa, tienen que hacerlo, no saben hacerlo. Los padres que después de todo el día trabajando, a lo mejor hay otros hermanos, tienen que hacer la cena, limpiar la casa, y tengo que ayudarte con tus deberes de matemática porque no puede hacerlo solo, porque no escucha. Entonces, todo esto podéis imaginar desde un punto de vista emocional para el niño y la familia. Es algo que tenemos que considerar. Los niños piensan que son tontos, lo piensan, dicen, bueno, yo no puedo porque son tontos. Entonces, cuando hacemos intervención, bueno, no todos, siempre esto es un generalizar, claro, no todos, pero yo he trabajado con muchos niños con discalculia y a muchos le pasa esto. Entonces piensan que no pueden, tener mucha ansiedad en las matemáticas o ansiedad en general. Le da miedo el cole, le da miedo el colegio, le da miedo en general, porque piensan que no pueden. Entonces, cuando hacemos una intervención, siempre mi idea es que tenemos que empezar trabajando un poco este aspecto emocional, que los niños se entiendan que no son vagos, es que tienen un problema, el problema es neurológico. Entonces yo siempre le digo esto de las gafas, ¿no? Como un niño que no ve necesita gafas, tú tienes este problema se llama discalculia. Entonces ahora, como a un niño que tiene problema con la vista le doy las gafas, a ti vamos a encontrar herramientas que te puedan ayudar para aprender las matemáticas como la están aprendiendo tus compañeros, y verás que tú también puedes. Entonces esto, ¿no? Para que ellos se pongan así, que empiecen la intervención, el trabajo con nosotros, pero que sea una colaboración, que el niño quiera venir y hacerlo, porque hay muchos niños que no quieren venir y hacer matemáticas contigo. O sea que muchas veces, fíjate, a mí que me parece importantísimo lo que estás diciendo, porque cambia un poco la manera de entender, la manera tan academicista de entender los programas de intervención, donde parece que cuando establecemos los objetivos, ya sea desde un centro educativo, ya sea desde una clínica privada, parece que ponemos siempre lo que son objetivos pura y duramente matemáticos o académicos o neurológicos, y se nos olvida el más sencillo, que es entre comillas más sencillo, el más evidente, que es el emocional, el motivo, a partir del cual, pues bueno, es más sencillo trabajar. Establecer esa relación, me imagino, con el terapeuta, con el profesor, la profesora, con el familiar que te ayuda, me imagino que es algo fundamental también, esa relación con la persona con la que comparte los momentos más duros de la tarde. Sí, porque bueno, los padres de niños con discalculia normalmente son padres que están muy agobiados porque no entienden lo que está pasando. Porque, bueno, recordamos que con la discalculia como la dislexia no hay ningún problema a nivel de CI. Entonces es un niño que claramente es un niño con desarrollo típicos en las otras áreas, pero es que esto de las matemáticas que es imposible, entonces los padres no entienden. Entonces cuando le damos la etiqueta ya se relajan porque ya hay algo,
está pasando algo y sé qué es, y de ahí empezar con la intervención junto con los padres y con, sí, como os dice tú, con el centro educativo. Y nada, entonces sí, esto del aspecto emocional es importante porque queremos un niño motivado, que quiere trabajar con nosotros y que está motivado y que sabe que puede. Esto es fundamental en toda nuestra vida, ¿no? Si nosotros ya empezamos algo pensando que no podemos, no lo conseguimos. Si pensamos luego la intervención en niños 12, 13, a mí me ha pasado una niña de 15 años, siempre el aspecto motivacional es muy importante. Bueno, con niños, adolescentes de esta edad ya se puede hablar de manera más explícita. Lo que quiero decir es que cuando llega a esta edad es muy importante recuperar algunas habilidades matemáticas básicas. Es decir, el cerebro de los niños pequeños es muy maleable y pueden recuperar fácilmente algunas habilidades matemáticas básicas. Cuando ya hablamos de adolescentes, lo que podemos hacer es un trabajo donde trabajamos estrategias y metodologías de trabajo. Entonces, buscamos juntos cuáles pueden ser las herramientas que te pueden ayudar y cuáles son las metodologías mejores, ¿no? Algunos prefieren hacer esquemas, otros escribir. Hay muchas aplicaciones para el móvil o el ordenador que pueden ayudar a niños y a personas adultas con discalculia, que pueden tener problemas a nivel de organizarse en la semana, en el mes, las diferentes actividades, el horario, ¿no? Todo. Entonces, muchas aplicaciones que nos pueden ayudar. Pero sí, ya es difícil mejorar tu habilidad de matemáticas. Lo que haces es que buscas herramientas y metodologías que sean las mejores para ti. Fenomenal. Pues igual yo tengo aquí reservada una pregunta para que yo creo que a la gente en casa y a los profesionales en la clase, seguro que han escuchado sobre esto muchísimas cosas, pero lo que es la organización de los métodos TPA para aprender a resolver problemas matemáticos, a realizar operaciones también dentro de ellos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la importancia que tienen? ¿Cómo se utiliza? ¿Para cuándo son interesantes? ¿Y de qué manera podrían comenzar a utilizarlo? Bajar por ella, que estoy pendiente de esto. Está en el aula. La cocina. Si no, familia pregúntaselo a mi hijo. Hablando un poquito, por favor, de los métodos TPA. Sí. Bueno, cuando trabajamos con niños con discalculia es muy importante utilizar los materiales manipulativos. Como por ejemplo pueden ser la regleta, bloque de base 10, pero también esquemas, ositos, objetos. Hay muchísimos materiales para poder trabajar cualquier área de la matemática. ¿Y por qué es importante? Porque bueno, el niño puede tocar y ver las matemáticas. Entonces desde un abstracto vamos al súper concreto, un objeto que tengo delante. Y además los objetos manipulativos me permiten una revisión continua. Entonces lo veo, paso a la hoja, pero tengo ahí, no tengo que tener todo en mi mente, todo en mi memoria de trabajo. Tengo ahí un objeto que me enseña lo que estamos haciendo, que puede ser una división, una multiplicación, un problema matemático. Lo tengo ahí representado con mi objeto. ¿Cómo trabajamos con los manipulativos? Porque bueno, los manipulativos son muy importantes, pero no son el objetivo final de mi trabajo en discalculia. O sea, mi objetivo final sería siempre que el niño pueda ser totalmente independiente de estos objetos y que pueda desarrollar las habilidades para trabajar sin manipulativos. Esto puede ser que no llegamos a esto porque depende, es muy heterogénea la discalculia, depende del nivel de discalculia del niño, pero esto tiene que ser nuestro objetivo hipotético. Entonces, ¿cómo pasamos desde un lado, que es súper concreto en los manipulativos, a esto súper abstracto, que el niño ya no necesita material y puede hacer todo
representando de manera abstracta los números y las cantidades. Podemos utilizar este método, que es más un enfoque dentro del método Singapur. CPA significa concreto pictórico abstracto, y son las 3 etapas que tenemos que tomar en cuenta cuando hacemos intervención. Entonces, concreto, empezamos a trabajar, hacemos un ejemplo, estamos trabajando el valor posicional de los números. Empezamos con el concreto. Entonces, ¿el valor posicional puedes explicar un poquito igual lo que significa? Porque así los que trabajamos un poco más con eso lo tenemos claro, pero a lo mejor es verdad. Entonces, el valor posicional de los números es el valor que tiene el número según la posición que tiene en los dígitos. Entonces, el 5, por ejemplo, tiene un significado diferente en el número 25 o en el número 502. Esto para los niños con discalculia es súper difícil, porque dice, si es siempre 5, siempre el mismo número, ¿por qué tienes que tener un valor diferente en 25 y 502? Claro. Siempre 5 es, pero nosotros sabemos que tiene un valor diferente. Entonces, el 5 en 502 es una cantidad mucho más grande del 5 en 25, que son solamente 5 unidades. Entonces, esto es un lío para niños con discalculia que no lo pueden entender. ¿Por qué? Porque no pueden representarlo en su mente, no entienden el significado. Entonces, empezamos con regletas o con bloque de base 10, trabajando en el concreto. Entonces el niño se puede enterar que el 25, en el 25, el 5 son 5 unidades, entonces si utilizamos regletas son los 5, o si utilizamos también los bloque de base 10 son 5 cubitos, 5 cubitos. Lo he dicho bien, ¿no? Sí, perfecto. Me he liado con... y en el 502 verá que este 5 del 500 son 5 cubos grandes. Con 100 cubitos cada uno, que es como funciona ese material. Sí. Entonces, ¿qué se representa de manera concreta? De manera diferente. Entonces el niño puede ver que es diferente, lo ve ahí en la mesa. Desde ahí podemos pasar a la fase pictórica. La fase pictórica es que ya no utilizamos el material concreto, sino que lo representamos con dibujo. Entonces vamos a dibujar los palitos, los cuadraditos, ¿no? Representamos las regletas con un dibujo. Esta fase normalmente es una fase que se olvida, ¿no? La gente pasa directamente del concreto al súper abstracto, pero hay estudios que demuestran que es una fase muy importante. ¿Por qué? Porque el dibujar, el representar, nos permite crear un modelo mental de lo que estamos haciendo, ¿vale? Porque sí, con el concreto represento, con el objeto, pero cuando soy yo que estoy dibujando, tengo que tenerlo muy claro, ¿no? Entonces lo dibujo y al mismo tiempo refuerzo este concepto en mi mente y creo un modelo mental. Y a este punto puedo pasar a la fase última, que es la fase abstracta, donde ya trabajo utilizando los dígitos y los números. Estas no son fases muy rígidas, es decir, por ejemplo, puedo empezar con el concreto y luego trabajar el concreto y el pictórico junto, o el pictórico y el abstracto junto. Cuando llego al abstracto puedo retomar la primera fase y trabajar los objetos junto con los números. Entonces necesito un poco de flexibilidad. Esto es muy importante, pero sí, siempre cuando trabajamos pensar en estas 3 etapas, en estas 3 fases. Pues le hemos dado un buen repaso, que la verdad es que es una cosa que quería así que no se nos fuese. Entonces, cuando nos llega un chaval de 15 años, que nos llega, y tenemos sospecha de que pueda existir una discalculia, pero no disponemos en español de suficientes herramientas ni lo suficientemente rigurosas para poder hacer ese diagnóstico,
¿qué es lo que podemos hacer? ¿Cómo lo manejamos desde los centros educativos y desde las clínicas privadas? Y esto es un gran problema. Bueno, pero lo que diría yo, como todavía no hay herramientas, por ejemplo, en Italia ya hay un centro relacionado con una universidad, que es la Universidad de Padova, que en Italia con Cornoldi, bueno, es uno de los centros más importantes en Italia para de investigación, digo, en discalculia, en dislexia, en trastorno de aprendizaje en general. Ellos ya han desarrollado herramientas para la evaluación de la dislexia y discalculia con adultos. Lo que, como aquí todavía no lo tenemos, lo que diría yo es hacerle una evaluación completa de todas las habilidades, es decir, memoria, atención, CI, que ya nos pueden dar informaciones importantes, y luego pasarle las herramientas que ya tenemos. Yo a un niño de 15 años le pasaría el verde, por ejemplo, y muchas veces pasa que si tenemos una discalculia grave y si un niño llega a 15 años a consulta, creo que normalmente son casos bastante graves, veremos que el niño, ya comparado a un niño de 11 años, que creo que el verde llega a los 11 años, podremos ver que ya tienen problemas, porque su prestación es igual o peor a niños de 11 años, ¿vale? Y esto también, si nos llega uno de 11, a lo mejor le podemos pasar el tema 3 y ver que efectivamente tiene una prestación igual o peor de niños de 8 años, porque claro, la estandarización llega hasta los 11 o hasta los 8 años de niños típicos. Y luego tenemos que hacer una evaluación un poco cualitativa, ver un poco cómo va y cuánto estos problemas matemáticos a nivel de matemática están causando problemas comparado con otras áreas donde la persona no tiene problemas, como por ejemplo la lectura, la escritura. La evaluación completa, que esto no lo hemos dicho antes, esto de evaluar todo, la memoria, la atención, el entorno, y una evaluación completa es muy importante, porque es decir, tener problemas en matemáticas no es siempre discalculia. Es decir, si un niño tiene problemas en matemáticas o una persona adulta tiene problemas en matemáticas y luego nos dice que yo he llegado hasta segundo de primaria y luego no he podido ir al cole, no sé, ¿no? Personas a lo mejor mayores, no lo sé, y tú dices, bueno, entonces es que eso no es discalculia, a lo mejor que es una falta de escolarización, o niños que crecen en entornos muy pobres, niños que pueden tener problemas a la vista, al oído, ¿no? Hay diferentes. Luego tenemos la discalculia secundaria, niños con un CI bajo o borderline, niños que tienen síndrome de Down. Ahí sí que tenemos problemas en matemáticas, pero la primera causa del problema en matemática no es la discalculia. Entonces, en este caso se habla de discalculia secundaria. Sí, tenemos un problema en matemáticas, pero el primer diagnóstico no es la discalculia, es la síndrome de Down, es el CI bajo, es una pobreza en el entorno, no sé, familias que no pueden atender a los niños, no lo sé, hay muchas situaciones que pueden causar problemas en matemáticas. La ansiedad, hay niños que tienen ansiedad en matemáticas, pero no tienen discalculia, pero la ansiedad, el nivel de ansiedad es tan alto, y esto puede pasar sobre todo con las niñas, que no pueden, tienen notas muy malas en matemáticas, pero el primer problema es la ansiedad, y la ansiedad afecta todo lo cognitivo, lo sabemos, porque
es así, entonces tu problema, esta es ansiedad específica en la matemática y el niño tiene problema. Pero el diagnóstico no es la discalculia, sino la ansiedad. Entonces esto, ¿no? De evaluarlo bien para asegurarnos que es discalculia. Claro, que no todas las dificultades matemáticas, por muy graves que sean, son discalculia. Sí. Tenemos dificultades matemáticas, una causa de ellas puede ser la discalculia, pero puede haber otras. Y en función del origen de esas dificultades matemáticas, el tipo de intervención variará. Una más orientada al desarrollo de habilidades matemáticas básicas, otra más orientada al tratamiento de la ansiedad, otra más orientada al desarrollo de otras habilidades cognitivas que puedan estar ayudando a que, es lo que me imagino que eso. Y los objetivos cambian también porque, saber si un niño, por ejemplo, el problema de la ansiedad, como tú dices, intentamos tratar esto de la ansiedad y sabemos que si lo solucionamos, el niño podrá llegar a nivel de su compañero y seguir su vida sin ningún problema en matemáticas. Mientras, si hablamos de niños con discalculia, sabemos, y la familia tienen que saberlo, sí, los niños, las familias y los profesores, que no se cura porque no es una enfermedad, Entonces el niño podrá mejorar, podrá hacer todo en la vida, podrá ser ingeniero, ¿vale? Pero siempre con un problema neurológico en la manipulación de información numérica. Entonces, si tú tuvieras que, como salvadora, como mesías de las matemáticas, si tú tuvieras que trasladarles una información a ellas ahora mismo, que repercuta positivamente en los niños, ¿qué les dirías? Vale, primero de no esperar demasiado. Porque yo creo que tú te das cuenta cuando algo está pasando, pero cuesta mucho para un padre ir a un psicólogo, ir a consulta. Todavía hay un poco un tabú, ¿no? Entonces no esperar, porque al final es que son actividades que el niño se le puede pasar súper bien, ¿vale? Entonces estamos reforzando algunas habilidades básicas y mejor antes que después. Y también si no tiene discalculia, no le hace daño hacer este extra trabajo de refuerzo. Vale, prevenir, claro. Entonces esto primero. Luego, esto sería más para los profesionales, a lo mejor, y los profesores. Los niños con discalculia necesitan manipulativos, necesitan herramientas. Yo espero que lo más antes posible salga una ley más precisa sobre lo que podemos dar a niños con discalculia. Entonces necesitan esta herramienta, necesitan ayuda y la necesitan siempre. Es un derecho que tienen estos niños para que puedan aprender como sus compañeros. Entonces no tenemos que quitarle las gafas durante la clase, quitarle sus gafas durante, yo digo gafas, ¿no? Entre comillas, que son todas las herramientas, todo lo manipulativos, todos los esquemas, ¿no? Cuando hacen un test, porque si no, no lo pueden hacer. Y si no lo tienen, no aprenderán nunca las matemáticas. Entonces, esto es otro punto, ¿no? La calculadora sí, pero cuando hacemos el test y cuando vamos a hacer el problema, es que se la quito, claro, no se la quitas porque el niño tiene discalculia. Esto es segundo punto. Y el tercero, diría que o trabajamos todos juntos o es muy difícil solucionar el problema. Entonces no es traer a consulta el niño y el profesional ahí, psicopedagogo o psicólogo que sea, me soluciona el problema. No, tenemos que trabajar todos. Entonces es importante el trabajo que hacemos en consulta, muy muy importante en los padres desde el punto de vista práctico y emocional. Y muy importante también involucrarle el colegio y los profesores. Tenemos que, ¿no? Un programa sistémico, trabajar todos juntos. Entonces creo que estos son los 3 puntos que transmites a la familia. Sí. Yo te voy a poner un cuarto que me lo has enseñado tú a mí, entonces, y lo hemos visto en la entrevista, que es lo importantísimo que es tener un buen conocimiento profundo de la teoría del desarrollo de las habilidades matemáticas básicas, que eso, como tú decías, ¿no? Que ordene un poquito la cabeza, tanto para evaluar y saber dónde mirar, como para hacer la intervención. Yo creo que son esos los 3 puntos que han dicho tú y ese, la verdad es que
como mensaje, pues son como un flotador de rescate al final para los niños. Sí. Pues yo creo que, excepto que Beatriz, que es la que está al mando de todo lo técnico ahora mismo, nos diga otra cosa, yo creo que podemos pasar a ver si hay alguna pregunta, y si no, en principio nos habíamos prometido 45 o 50 minutos para no extendernos demasiado. Beatriz, ¿cómo lo ves? Pues de momento aquí no tengo ninguna pregunta, pero a mí me gustaría hacer una pregunta y así vamos haciendo tiempo. Quería preguntarle a Hiwet cómo podría estar relacionada la discalculia con el procesamiento visoespacial. Vale. Como he dicho antes, la discalculia es un trastorno muy heterogéneo. Entonces, los niños pueden tener problemas más en una área o en otra de las matemáticas. Hace unos años, creo que se ha publicado en el 2018, algo así, hicimos un estudio muy interesante con niños de 5 años y hemos evaluado diferentes áreas, y una, por ejemplo, eran las habilidades visoespaciales. Entonces hemos evaluado habilidades más simbólicas, visoespaciales, memoria y sentido numérico. Que hemos hablado poco de sentido numérico, pero ¿no? Entonces las cantidades, la capacidad de comparar cantidades, identificar rápidamente cantidades. Y bueno, y hemos visto que efectivamente también en niños tan pequeños en riesgo de discalculia, eran todos niños en riesgo, efectivamente hay perfiles diferentes. Y en uno de este perfil, uno de los problemas que se podían ver de manera más evidente era esto del visoespacial, por ejemplo. Entonces sí, hay niños que con discalculia que tienen evidentes problemas visoespaciales, y esto puede afectar por ejemplo la lectura y sobre todo la escritura de números. El reconocimiento e uso de símbolos, ¿no? Como el más y el menos, el símbolo de la multiplicación, que es como el símbolo de la suma, pero un poquito más, ¿no? Rotado. Y además pueden tener problema también en la escritura de cálculos cuando son, ¿cómo se dice en español? Que son, no son en recto, ¿no? Son en verticales. En vertical, que en italiano se dice en columna. En vertical, que no tienes que poner el número cuando haces los cálculos en vertical bien puesto en la columna correcta, y esto le puede dar problemas. Entonces sí, absolutamente, pero depende del perfil y del tipo de niño con discalculia. Gracias por la pregunta. Muchas gracias. ¿Tenemos alguna cosita? Pues no tenemos preguntas. A lo mejor Marta, que también está por aquí, quiere hacer alguna pregunta, pero la gente en el chat no se ha atrevido, aunque hay gente viendo el webinar, la gente parece que no se ha atrevido. Marta es una compañera y amiga de Ciudad Real también, que tiene una experiencia muy amplia en trabajo de niños y niñas con discalculia, Marta Benito. Y bueno, si quiere aportar también alguno de los casos que ella lleva, algunas de las observaciones, también Hiwet y ella se conocen también perfectamente, y nada, vamos, está abierto en cualquier caso el chat para que vayáis comentando algo. Voy a repasar algunas. Una de las cosas que al final he tenido que dejar sin preguntar, Hiwet, ha sido el tema de... Es una cosa que me parece fundamental, aunque las hemos visto un poquito por encima, pero ya no solamente el hecho de que los problemas de ansiedad puramente matemática o la ansiedad académica en general afecte a tu rendimiento en matemática y te pueda generar dificultades, no que te genere una discalculia, no, pero sí que te genere dificultades matemáticas, esa ansiedad. Pero eso es una cosa, pero luego hay otra serie de problemas, y es cómo
tener un trastorno del aprendizaje como es una discalculia y cómo ese trastorno interacciona con el mundo y el mundo con la persona que tiene esa dificultad, pues qué problemas psicológicos, emocionales, sociales, laborales, sentimentales se asocian con ese tipo de trastornos. Dicho de una forma más sencilla, la discalculia tiene consecuencias en los niños de manera práctica de lo que es puramente las matemáticas. Sí, y no sí. les gustamos. Es que afecta todos los días, la vida diaria de todos los días. Si pensamos también en una persona adulta con discalculia que tiene que ir a hacer compra, ¿no? Calcular la vuelta, ¿no? Le das 10 euros, ¿cuánta moneda tienen que darme? Bueno, no lo sé, no sé calcularlo rápidamente, no sé si me ha dado bien o no. Ahora con la tarjeta ya es más fácil. Con discalculia grave tenemos problemas en organización del tiempo, el calendario, las semanas. Y luego lo que tenemos que hacer todo, declaración de la renta, ¿os imagináis? Que puede ser y trabajamos todo ahora con el ordenador, ¿no? Bueno, no todos, pero mucho, Excel, hay datos, números, es la lectura del reloj. La lectura del reloj la matemática está en todas partes y muchas veces nosotros no nos damos cuenta. Entonces puede afectar y crear problemas. El juego de cartas. Nosotros hemos conocido a adultos con discalculia que nos decía una mujer, es que yo siempre cuando amigos juegan de cartas digo, no, es que no me apetece, y no es que no me apetece, que hay números y hay que hacer cálculos rápidos, yo no puedo. Entonces sí, afecta la vida de todos los días y hay que encontrar estrategias y herramientas para solucionarlo. Nada, sí. Una parte que es importante. Pues sí, es que cuando trabajamos con los niños no hay que perder, claro, tú lo decías al principio, la parte emocional es muy importante para que el niño se enganche al programa de intervención, para que podamos trabajar con él. Pero claro, es que en nuestros objetivos está, por supuesto, ese, y luego está también el saber que estamos cuidando a un ser humano que está en pleno proceso de desarrollo de su identidad, de su autoestima, del autoconcepto que tiene de sí mismo, y claro, y todo eso se construye de múltiples formas, y los mensajes que vienen del exterior, explícitos, implícitos, directos e indirectos, juegan un papel fundamental. Entonces al final nos encontramos con adolescentes, nos encontramos con adultos que cuando están, digamos, estables psicológicamente, a veces han tenido que pasar por un proceso de resiliencia interna, por decirlo de alguna manera, muy potente para poder salir con fuerza de todo ese mundo de inseguridad, dificultad, comparación en la que sales perdiendo. Sí. Pero tenemos muchos adolescentes y muchos adultos donde las heridas, digamos, o las cicatrices que ha dejado ese proceso no se han curado necesariamente, y nos encontramos muchas personas con inseguridades, con problemas de ansiedad permanentes y generalizadas, con problemas depresivos, incluso nosotros, imagino que a ti, por desgracia, te has encontrado con casos similares, incluso también con pensamientos y conductas suicidas incluso en algún momento, o sea, de niños y niñas que no pueden aguantar con la presión y quieren quitarse del medio. O sea, que es que cuando ayudamos a un niño con discalculia o trastornos del aprendizaje, les estamos ayudando a muchas cosas. Estamos ayudando a que ordenen su vida y en parte puede llegar a salvar. Y es muy importante seguir hablando de discalculia, porque todo esto es aún peor porque la gente no sabe qué es la discalculia, se piensa que es un invento, ¿sabe? Sí, esta cosa moderna, ¿no? Hace 20 años no existía la discalculia, no, la discalculia existía, simplemente es que no se sabía mucho sobre qué era y cómo funcionaba, ¿no? Entonces eso, a mí me pasa mucho, ¿no? Cuando hablo de discalculia el problema que a veces también en el mismo colegio hay estos problemas pero sí, ahora todos los niños tienen discalculia o dislexia, todos los niños tienen algo, es que hace 20 años no tenían nada y no, entonces si tú tienes un problema y la gente te dice que es un invento, que te lo está inventando,
Yo me imagino cómo pueden reaccionar los niños, los adolescentes. Es muy duro. Cuando doy mi charla siempre enseño, ahora no me acuerdo los números, pero si vosotros intentáis poner en Google dislexia y luego poner discalculia, es que hay una diferencia, ¿no? Que te da el numerito arriba y te dice cuánta búsqueda hay de uno y de otro. Es que hay una diferencia impresionante. Entonces, esto está bien porque por lo menos se sabe ahora de dislexia, pero todavía de discalculia no se sabe casi nada. Así que tenemos que seguir hablando y trabajando. Pues tenemos por aquí preguntas, si no estoy equivocado. Sí, mira, pregunta Marta si hay discalculia asociada a dislexia o se deben tratar como independientes. Bueno, hay comorbilidad. Es decir, hay niños que tienen dislexia y discalculia, pero como he dicho, y discalculia. Entonces, van tratadas de manera diferentes. Entonces, doble trabajo. ¿Por qué? Porque el problema a nivel neurológico que causa la dislexia y la discalculia son diferentes. Entonces, la mayoría del trabajo que tenemos que hacer será un trabajo independiente. Son dos programas de intervención diferentes. Claro, a veces se cruzan. Porque, por ejemplo, si tengo un niño que tiene problema en lectura de números, a lo mejor puede ser que es por un problema en el reconocimiento del símbolo y que puede estar relacionado en alguna manera con el tipo de dislexia que tiene, o si un niño tiene un problema en la escritura del número, a lo mejor es un niño disgráfico. Que aquí no hemos hablado, pero hay también la disgrafía, que es otro trastorno del aprendizaje. Entonces tienen los dos y podemos hacer los dos tipos de intervención se cruzan en este momento, pero en general la origen de la dislexia y de la discalculia son dos orígenes diferentes y entonces van tratadas de manera diferente. Entonces no es, porque muchas veces dicen que la discalculia es la dislexia de los números, ¿no? Y es un término que a veces puede crear, no es correcto al final decirlo. Y Beatriz, no sé si había otra persona por ahí, alguna mano levantada más. Marta tiene la mano levantada. Soy yo, compañeros. Sí. Buenos días. Buenos días, Marta. Muy buenas. Bueno, pues yo voy a daros la enhorabuena, igual. Me está encantando, está todo clarísimo y súper Gracias, Marta. La verdad. Y me estaba gustando muchísimo esa parte psicosocial de la que estabais hablando, esos riesgos, ¿no? Que causaban emocionales, pero me voy a ir a la parte un poco más pragmática, ¿vale? Antes habías dicho que hay que irnos a la base, ¿no? Una vez que diagnosticamos o evaluamos o detectamos que existe discalculia, pero mi pregunta es, ¿hay en algún punto evolutivo, a lo mejor más llegado a la adolescencia, a la edad adulta, que en vez de irnos a la base nos vayamos a tratar el problema directamente, sin irnos a la base? Sí, como tú dices, es decir, ahora no hay una edad exacta, pero seguro cuando llegamos a la adolescencia, con niños adolescentes y con adultos, ya yo no me iría a la base, porque es muy difícil que pueda mejorar, es casi imposible. Entonces ahí es donde yo normalmente trabajo estrategias de estudio, hablando con la persona y buscando juntos si utilizar un método más verbal o más visoespacial le funciona mejor, ¿no? Qué tipo de herramientas le pueden ayudar, pero ya sin ir a la base. Por otro lado, con niños, si hablamos, por ejemplo, 6, 7, 8, 9 años, ya, y yo seguiría trabajando un poco la base. Luego, en mi charla hablo mucho, por ejemplo, de eso de la subitización.
La subitización, niños de 7, 8 años, 9 años, que no saben subitizar ni el 6. Y esto, claro, le crea todo un problema en el cálculo, en la fluidez operacional, porque no puede representar en su mente estos números. Entonces, por ejemplo, esto yo también con niños más mayores, 8, 9, 10 años, yo la identificación de patrón numéricos en cantidad así de subitización, en patrón tipo dado, así, yo esto sí lo trabajaría porque le das una herramienta y si piensas es muy básico, porque estamos hablando de subitización. Bueno, tenemos aquí a Verónica que te da las gracias, Higüet, por dejar tan claro el concepto de discalculia. Dice que es la principal dificultad a la que se enfrentan los padres, que la principal dificultad a la que se enfrentan es a un buen diagnóstico y a una atención temprana. Bueno, ella te da las gracias. Sí, lo sé, lo sabemos. Lo sabemos y por esto seguimos formando profesionales, porque sea más fácil encontrar gabinetes donde se pueda hacer un diagnóstico claro y completo y hacer intervención. En el estudio que hicimos yo y el profesor Javier García Orza de la Universidad de Málaga, en colaboración con Smartick, hemos evaluado a 800 niños entre diferentes sitios en España y entre todos estos niños nos hemos encontrado solamente un niño con diagnóstico de discalculia, uno. Y os aseguro que había más niños con discalculia, porque luego el diagnóstico lo hemos hecho nosotros. ¿Qué pasa? 800 niños. Si vosotros pensáis que entre el 5 y el 7% de la población tiene discalculia, quiere decir que tendríamos que encontrar por lo menos un niño en cada clase con el diagnóstico. Y esto no pasa porque es muy difícil. Sí, estoy de acuerdo con Verónica. Y otra pregunta que veo, porque como Beatriz me había dicho de conectar el móvil y veo la pregunta de Verónica, sí, hay relación también, hay comorbilidad, que pregunta si hay relación entre TDAH y discalculia. Sí, es decir, hay comorbilidad podemos encontrar comorbilidad entre discalculia y TDAH. Claro, hay más comorbilidad con dislexia. Llega muy alto, puede llegar al 40%, con TDAH menos, pero sí, podemos encontrar relación. Entonces, comorbilidad. Y comorbilidad quiere decir que encontramos los dos, ¿no? TDAH y discalculia en el mismo niño. Es decir, no es el TDAH que causa la discalculia, entonces no es un niño que no puede concentrarse y entonces tiene problemas en matemáticas, porque si el problema principal es el TDAH, el niño tiene problemas en matemáticas como en lectura, ¿no? Un problema en general en el aprendizaje. Aquí, sí, yo lo que estaba hablando es de comorbilidad, los dos problemas en el mismo niño. Yo, en relación con esto, quería preguntarte ya una última cosita. El tema de la doble especificidad, ¿cómo lo estáis encontrando? ¿Cómo lo trabajáis? Altas capacidades con discalculia. Altas capacidades con discalculia. ¿Sabes cuál es el problema? También si no llegamos a las altas capacidades, porque hemos evaluado a niños con un buen CI. Es decir, no estamos hablando de niños con alta capacidad, pero un CI medio alto, que disimulan mucho, porque a tener un CI medio alto, también si tienen el problema son muy buenos a encontrar estrategias. Entonces ahí hacer un diagnóstico, ya es difícil hacerle diagnóstico de discalculia, porque tú le haces un test, ¿no? Le haces la evaluación y disimulan mucho. Ya se han desarrollado solo sus estrategias para que tú no pueda ver bien el problema. Entonces, tengo que decir que no sé si hay estudios, ahí me pillas, con altas capacidades y discalculia, no lo sé. No lo sé, pero sí sé esto
que hemos encontrado en nuestros estudios, que cuando llegan niños que tienen CI alto, medio alto, muy difícil, porque son ahí borderline, y dice, pero ¿tienen discalculia o no? ¿Es discalculia o no? Porque al final no le causa un problema tan grave en el cole comparado con su compañero, pero tú no sabes si es porque efectivamente no tiene discalculia o porque el niño está encontrando estrategias. Ahí toda la parte cualitativa de la evaluación, de hablar bien con el niño y de preguntarle cómo lo está haciendo, quién se lo ha enseñado. Muy bien, pues muchas gracias. Vamos a cerrar simplemente recordando una cosa que es importante, y es que este circuito, digamos, de webinars que estamos teniendo, pues forman parte del máster de formación permanente en dificultades del aprendizaje y sus comorbilidades. Os dejaremos en el chat las direcciones de las páginas web para aquellos profesionales que quieran, psicólogos, psicólogas, logopedas, maestros, maestras, todos los profesionales que trabajan con niños con dificultades de aprendizaje, pues puedan informarse, y si quieren formarse con profesores de la talla de iWeb, pues es una buena forma de hacerlo, porque además estamos con la matrícula abierta hasta septiembre. Así que, iWeb, muchísimas gracias. A vosotros. Es siempre un placer, gusto, de verdad, pues cada vez que tenemos ratitos de estos para hablar de matemáticas, y cuando no es de matemáticas, pues también.